Saludos, mi nombre es el doctor Pedro Javier Torzade, soy cirujano ortopeda, especialista en medicina deportiva y reconstructiva. Hoy les quiero hablar de reemplazos de cadera y en cuanto a este tema específicamente quiero hablarles de los avances que tenemos en reemplazos de cadera en los últimos 10 a 15 años. ¿Pero qué es la cadera? La cadera es una de las articulaciones que tenemos los humanos en el área de las extremidades inferiores, la cual es muy importante para poder ambular. ¿Qué paciente va a tener artritis de la cadera? Pues son pacientes que desarrollan artritis ya sea por trauma, ya sea por infecciones previas, ya sea por cirugía o ya sea que tuvieron cambios degenerativos por deformidades desde pequeño o que adquirieron a través de la edad. ¿Cómo van a comportarse esos pacientes? Pues inicialmente van a tener dolor en el área inguinal y ese dolor a veces se refleja en la parte posterior de la cadera. Inicialmente estos pacientes se pueden tratar con tratamiento conservador, incluyendo modalidades de cambios en el estilo de vida, en la forma que caminan y hacen ejercicio, luego terapia física, algunos medicamentos para el dolor, pero luego tenemos limitaciones en cuántas cosas podemos hacer para aliviarle ese dolor tan terrible a los pacientes. Clásicamente los pacientes con dolor de cadera crónico se evalúan para ver si son candidatos para reemplazo. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Es un dolor fuera de proporción que ya está afectando la calidad de vida y unas placas que muestran que ya la articulación está dañada o deteriorada, lo cual lo conocemos más en la comunidad como que está pegado ya el hueso con el hueso en el área de esa articulación. Clásicamente el paciente se evaluaba, se admitía el mismo día de la cirugía o un día antes de la cirugía para prepararlo y tenía su reemplazo de cadera. Con los avances que había en ese momento, el paciente se quedaba 2, 3, 4 días en el hospital y de ahí entonces se transfería a los centros de rehabilitación y el paciente podía estar en un centro más o menos entre 7 a 9 días y luego iba para su hogar. Muchas veces el paciente mejoraba avanzadamente, pero otras veces el paciente tardaba mucho en regresar a sus actividades del diario vivir, incluyendo su trabajo, estar en su casa, hacer algunas actividades deportivas, y esto trajo muchos adelantos en el área de reemplazo de caderas. En el 2005 yo acabé mi entrenamiento en reemplazo de cadera. En ese momento tenía unas metas de entrenarme en cirugía menos invasiva. La cirugía menos invasiva de la cadera no solamente incluye el trabajo del cirujano, sino son una serie de complementos que ayudan a nuestros resultados. Eso incluye el tipo de anestesia, incluye también la terapia física, la educación del paciente, el abordaje quirúrgico y los implantes que utilicemos. Esto ha tardado un periodo entre 10 a 12 años en desarrollarse. Cuando comencé a entrenarme en este tipo de técnica fue hace 10 años en el Rush Hospital en Chicago y en Union Memorial en Baltimore. Y tuve la visión de algún día progresar todos estos avances para traerlos a Puerto Rico. ¿De qué avances estoy hablando? Con las técnicas actuales de reemplazo de cadera, el paciente tendría el siguiente proceso. Uno, luego de que se identifica que es un candidato para reemplazo de cadera, va a tener una cita completamente de educación y orientación. Ahí se le va a enseñar en detalle qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los medicamentos que va a tomar, cómo va a ser su rehabilitación y viene con un care coach, que es la persona o el familiar o amigo que va a estar con ese paciente a su lado para ayudarlo en esas primeras 2 y 3 semanas de rehabilitación, las cuales usualmente son las más difíciles. Luego de esto, número 2, el paciente se le va a dar una fecha de cirugía. Ese mismo día que el paciente se opera es el mismo día que se admite y ya ha pasado por un cernimiento de evaluación de problemas médicos, peso, medicamentos, alergia, una evaluación por un internista para estar 100% seguro que ese paciente tiene todo el mejor oportunidad de quedar bien y de optimizar su resultado. Número 3, el tipo de anestesia y medicamentos para el dolor que se utiliza se conoce como anestesia multimodal. Eso incluye que el paciente va a comenzar a tomar unos medicamentos antes de llegar al hospital, mientras lo están preparando en el hospital, antes de empezar a la cirugía, durante la cirugía y luego de la cirugía. Estos medicamentos tienen como propósito atacar en las áreas de producción de dolor a diferentes niveles.
para evitar el uso de narcóticos en grandes cantidades. ¿Cuál es el problema del uso del narcótico? Que evita que el paciente se pare rápido de la cama y vuelva a las actividades, comenzando desde caminar hasta las actividades que son volver a su trabajo y a su vida diaria. Número 4, cuando el paciente se está operando, se utilizan unas técnicas quirúrgicas para evitar el daño al tejido. Esta técnica específicamente sería el reemplazo de cadera supino anterior. Esta técnica lo que trata de evitar es el daño al músculo que tenemos en los demás reemplazos. Este tipo de técnica le ofrece al paciente poder mejorarse antes de tiempo. A largo plazo, las técnicas avanzadas que estoy explicando y las técnicas anteriores van a tener unos resultados similares, pero esas 3-4 semanas van a hacer una gran diferencia. Este paciente va a tener una probabilidad de pararse más rápido de la cama, empezar a caminar, volver a su hogar más rápido que con otros abordajes quirúrgicos y con otros programas que utilizábamos antes. El próximo punto es que estos pacientes, en vez de estar hospitalizados largos días, van a estar hospitalizados en un promedio de 24 horas. La mayoría de mis pacientes no necesitan transfusiones de sangre, no tienen que ir a los intensivos, no necesitan estar más de las 24 horas, que es lo indicado en tratamientos de antibióticos profilácticos por las diferentes sociedades de reemplazos de los Estados Unidos. Una vez el paciente acaba sus 24 horas de antibiótico, que sería más o menos al otro día entre las 3 y 4 de la tarde, el paciente va a poder regresar a su casa caminando con un andador o con un bastón sin utilizar una camilla, una silla de ruedas y sin necesariamente tener que ir a un centro de rehabilitación por un tiempo prolongado. Utilizando la última tecnología y los conceptos y literatura que ha estado saliendo de diferentes estudios, ahora sabemos que el paciente, al irse a su hogar lo más rápido posible, puede regresar a sus actividades del diario vivir con más velocidad. No solamente eso, sino que puede evitar complicaciones como serían readmisiones a sala de emergencia, uso excesivo de medicamentos para el dolor, transfusiones. Todas esas cosas, evitándolas, volviendo más rápido a su casa, hacen que el paciente pueda regresar a su vida cotidiana más rápido posible.